La mayoría de los países miembros de la Organización de Naciones Unidas adoptó en Marrakech el primer acuerdo global para aprovechar los beneficios de la migración y proteger los inmigrantes indocumentados. Se trata del primer intento para gestionar los flujos migratorios de forma integral y a escala internacional. El gobierno de Chile decidió no suscribir el pacto migratorio que, según indicaron desde el organismo, es un acuerdo no vinculante, es decir, cada país tendrá la libertad de ver cómo aplica el pacto según sus propias legislaciones, respetando la soberanía de los estados para gestionar sus fronteras y sus políticas migratorias. El marco de cooperación establece 23 objetivos, entre ellos destacan que la migración se desarrolle de manera segura, ordenada y regular. Para ello se proporcionará información exacta y oportuna en todas sus etapas. Asimismo, se aumenta la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular, además de salvaguardar condiciones para un trabajo digno y reforzar la respuesta ante el tráfico ilícito de migrantes, entre otras. De haber aceptado este tratado, ¿a qué se enfrentaba Chile? ¿Es necesario legislar? ¿Cuál es la señal que da el país a nivel internacional con esta postura? Lo revisamos en una nueva edición de En Palabras Simples. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa En Palabras Simples desde acá el Palacio de los Tribunales de Justicia. Ya lo adelantamos en nuestro material introductorio, ese es el tema que ahondaremos el día de hoy y justamente para eso nos encontramos con Edgardo Riveros. Él es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central y además ex subsecretario de Relaciones Exteriores. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un placer saludarla, Daniela, igual a usted, Pablo, y además para poder hablar sobre este tema que es el Pacto Global sobre Migraciones impulsado por la Organización de Naciones Unidas. Profesor, mire, si bien Chile, junto a un grupo de 11 países occidentales, no se suscribió a este pacto, como usted bien decía, liderado por las Naciones Unidas, ¿cómo va a cambiar en nuestra legislación el hecho de que no nos hayamos suscrito? ¿Va a quedar igual? ¿Vamos a tener algunos problemas en el ámbito legislativo, judicial? El pacto, sin lugar a duda, constituye un factor de referencia que las legislaciones de los países pueden acoger como elemento para poder desarrollar sus legislaciones internas. El pacto parte de la base de que este es un tema global, no es un tema individual de cada país. Y por lo tanto, si se quiere ser eficiente para poder enfrentar el tema de la migración y darle un conducto positivo, es necesaria la colaboración internacional. Políticas autárquicas, vale decir, políticas individuales, los países no van a resultar ser eficientes a la larga, porque esto requiere de la colaboración de los países y ojalá que los países colaboren entre sí con criterios comunes, con principios comunes, que es el rol que tiene el multilateralismo. Chile siempre ha mirado la esfera multilateral de manera positiva, como un aporte. Por eso que ha llamado la atención el hecho de que Chile haya tenido una conducta que podemos decir confusa e incluso contradictoria frente a este pacto. ¿Pero es indispensable que Chile se haya suscrito a este pacto o basta solamente con los tratados internacionales que tenemos con otros países en esta materia? Hubiese sido muy positivo que Chile hubiese votado favorablemente el pacto, que hubiese concurrido a Marrakech, estuvo ausente en Marrakech, y que haya asumido el pacto y si tenía el gobierno algún tipo de elementos que lo consideraba que había que ser más claros o más nítidos, haberlo dicho al momento de aclarar el voto, pero un voto positivo, no aparecer absteniéndose, porque eso en verdad no comulga, no está en línea con lo que ha sido la política multilateral del país. Chile es miembro originario de Naciones Unidas, fue uno de los 50 estados que concurrieron a la Carta de San Francisco el año 1945. Chile fue un gran impulsor de la Declaración Universal de Derechos Humanos el año 1948, con destacados diplomáticos que jugaron un rol muy importante como Hernán Santa Cruz, por ejemplo. Luego también participó en la creación y en el texto del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en todo el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Estoy hablando, por supuesto, en periodos en que en Chile ha imperado el Estado de Derecho y los regímenes democráticos, los sistemas democráticos de gobierno. Entonces,
francamente creo que el hecho de restarse, ya sea por la abstención en el voto que se emitió en la Asamblea General o por no haber concurrido a Marrakech, hay una contradicción allí con lo que ha sido la historia de Chile en el multilateralismo. Y además digo que ha sido confuso, contradictorio, porque Chile participó también activamente en la redacción del texto en Nueva York. Eso le quería preguntar, Edgardo. Este no es un tema reciente. Me imagino que en su paso como subsecretario de Relaciones Exteriores tenían informaciones, se trabajó en esto y siempre se ha tendido a creer que Chile tiene una visión particularmente multipartidista respecto al tema de relaciones exteriores. ¿Qué nos puede comentar usted? Bueno, usted ahí toca dos temas muy importantes. Primero, efectivamente, este es un proceso de discusión que no es del último momento. Y Chile participó en todas las fases también activamente, intensamente durante el presente año, en el texto que se configuró en Nueva York. Luego, el presidente de la República, en la Asamblea General de Naciones Unidas, dijo expresamente de que este texto del Pacto Global sobre Migraciones estaba absolutamente y totalmente en línea con lo que Chile estaba haciendo en materia de migración, segura, ordenada, que son los elementos, irregular, que son los tres elementos que están conceptualizados en el pacto. Por lo tanto, también es un elemento que uno tiene que considerar. Por eso que viajaron parlamentarios a Marrakech, dieron su beneplácito a lo que se iba en definitiva a aprobar en la conferencia que se iba a celebrar en Marruecos. Bajándose del avión, acá en Chile se enteran de que había cambiado la posición del gobierno y que Chile no iba a concurrir a Marruecos. Entonces eso forma parte de la confusión. Y finalmente se produce esta situación de la abstención. Luego, lo que usted señalaba en cuanto a lo que configura la política exterior en Chile como una política de Estado. La política de Estado es una política transversal, a la cual se busca que converjan los diversos sectores, más allá de las legítimas discrepancias que puedan haber en el terreno interno en el país. Pero de lo que se trata es que pongamos y coloquemos en el mundo externo un solo rostro, una sola posición. Vea usted lo que pasó en el juicio con Bolivia. Chile estuvo unido detrás de todo lo que los gobiernos hicieron, tanto el gobierno de la presidenta Bachelet como a la parte final al gobierno del presidente Piñera. Esa es una política de Estado. Acá no, acá se improvisó, abruptamente se dijo a través de la prensa, además, y no de una manera más formal, que Chile no iba a concurrir a Marruecos, sin informar a las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado, y por eso que se produjo toda esta amplia discusión que yo diría que en algunos momentos ha tenido situaciones de tensión. La presencia del canciller Ampuero en las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado en materia de Relaciones Exteriores no fue una comparecencia tranquila, como suele ocurrir normalmente con la presencia del canciller en el Congreso de Chile. Profesor, y si es que finalmente Chile se hubiera suscrito a este pacto de Naciones Unidas, ¿cuáles hubiesen sido los cambios más radicales o más notorios que hubiese tenido nuestra legislación en esa materia? Partamos de la siguiente base. Este es un pacto que constituye jurídicamente una declaración aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Por lo tanto, esta declaración, que es una resolución de Naciones Unidas, no tiene carácter vinculante jurídicamente. Eso además está expresamente dicho en el propio texto. Cada país es autónomo para tener sus propias reglas respecto a migración. Efectivamente, y el texto lo dice claramente, además distingue y le deja a las legislaciones internas de los estados el hecho de que se legisle sobre migración regular e irregular. Por eso que también llama la atención los argumentos que se han dado por parte del gobierno para no concurrir primero a Marruecos y para abstenerse luego en la Asamblea General de Naciones Unidas, porque todas las aprehensiones están resueltas por el propio texto del acuerdo, por el propio texto del pacto, que como digo es una declaración, no es un tratado, no tiene carácter vinculante jurídico, es un instrumento que llama a la cooperación entre los estados, como lo dijimos al comienzo, porque este no es un tema individual de los estados, pero no tiene carácter jurídico vinculante y deja a los estados que puedan
establecer su propia normativa en estas materias, distinguiendo además estos factores de irregularidad o de regularidad. Por eso que se habla de una migración ordenada, de una migración regular y una migración segura, que lo seguro tiene que ver con la propia persona del migrante, ¿no? Bueno, un tema bastante relevante, contingente, profesor. Le agradezco que nos haya acompañado hoy día acá en nuestro programa En Palabras Simples. Para mí ha sido un agrado y a disposición cuando estime conveniente. Muchas gracias, Edgardo, por acompañarnos. Me suman las palabras de Daniela en este interesante tema que vamos a ver cómo sigue avanzando, porque pueden ir pasando cosas, ¿no?, en adelante. Nosotros los invitamos también a visitar nuestra página web www.poderjudicialtv.cl, donde podrán visitar ahí todo el material informativo que estamos constantemente compartiendo para todos ustedes. Que les vaya muy bien. Hasta luego.